Buenos días, yo soy Victoria Taglioretti, soy una de las integrantes de la unidad de tabaquismo del Hospital de Clínicas y hoy vamos a hablar de la intervención en la cesación del tabaquismo. Para empezar, vamos a definir qué es la intervención. La intervención es la aplicación de un conjunto de estrategias para lograr la cesación del tabaquismo, en este caso en nuestros pacientes. Em, Vamos a ver que hay distintos tipos y niveles de intervención y que algunos tipos de intervenciones, de estrategias, pueden ser aplicadas por cualquier integrante del personal sanitario, no solo médicos, y hay otras que sí son más específicas del médico, porque en algunos casos va, implica prescripción de medicación, y un poco resaltar la importancia de la intervención en la cesación de tabaquismo porque es una oportunidad importante para promover la cesación de nuestros pacientes. Si bien eh, hay personas que dejan de fumar por sus propios medios sin recibir ayuda profesional, está demostrado que las probabilidades de éxito en la cesación del tabaquismo aumentan cuando hay asistencia profesional. Por eso es importante que estemos capacitados para intervenir en la cesación del tabaquismo, justamente por esto de que es más probable que un paciente deje de fumar si hay asistencia profesional acompañando al paciente. Em, Vamos a ver que hay distintos niveles de intervención. La intervención para la cesación del tabaquismo se puede aplicar tanto a nivel poblacional como a nivel individual. La intervención poblacional no es el objetivo de esta clase, y sí vamos a abordar los niveles de intervención a nivel individual. Vamos a ver que las estrategias para la cesación del tabaquismo tienen dos pilares fundamentales. Uno, uno de ellos, y el primero, tiene que ver con el apoyo y la orientación en el cambio de conductas relacionadas al tabaquismo en los pacientes. Más adelante vamos a detallar un poco cuáles son estas conductas y cómo podemos intervenir y apoyar al paciente en el cambio de estas conductas. Y para eso existen distintas herramientas, ¿no? Herramientas de autoayuda. Existe lo que es la intervención mínima en el primer nivel de atención, que más adelante vamos a hablar de ella, y tener en cuenta que la intervención en el cambio de conductas puede ser tanto a nivel individual, es decir, el paciente en una consulta individual, como también a nivel de grupos. Se puede trabajar esto en grupos. Y por otro lado, existen otras estrategias, otras formas de intervención que no son de forma presencial y que también pueden eh, ser de gran ayuda en esta tarea, como son, por ejemplo, la asistencia telefónica, la asistencia a través de mensaje de texto. Por ejemplo, hay aplicaciones que también sirven y ayudan y han demostrado ser efectivas en el apoyo a los pacientes para la cesación de tabaquismo. Y por otro lado, el segundo pilar en la intervención o tratamiento para la cesación de tabaquismo es el tratamiento farmacológico, que también va a quedar por fuera de esta clase porque no es el objetivo de la misma. En cuanto a los niveles, dijimos que existe la intervención a nivel poblacional y a nivel individual. La intervención individual también se puede clasificar en distintos niveles. Y tenemos la intervención mínima, que la vamos a definir más adelante, y en la que se aportan una serie de herramientas para ayudar y orientar a los pacientes al cambio de conductas vinculadas al tabaquismo. Este tipo de intervención es el que puede hacer cualquier integrante del personal sanitario, no solo médicos, sino también enfermeros, nutricionistas, odontólogos. Y por otro lado, tenemos el nivel de intervención integral, en el que además de aplicar estas estrategias para el cambio de conductas, eh,
se suma el tratamiento farmacológico. Y por otro lado tenemos el nivel de intervención especializado, en el que el tratamiento, tanto la orientación para el cambio de conductas como el tratamiento farmacológico, se hace en una unidad de tabaquismo con un equipo multidisciplinario y en el que, o sea, la unidad de tabaquismo va a trabajar con un perfil distinto de pacientes que más adelante lo vamos a ver. Lo importante es que la intervención mínima la puede hacer cualquier integrante del personal de salud. El tratamiento o la intervención integral la puede realizar el médico tratante del paciente si está capacitado para hacerlo. Y la intervención especializada ya es un equipo multidisciplinario en una unidad especializada de tabaquismo. Em, de todas estas intervenciones, la intervención más efectiva es aquella que combina el apoyo conductual, es decir, el tratamiento conductual, más el tratamiento farmacológico. Si bien esta es la intervención más efectiva, tenemos que tener presente que eh, cuando nos enfrentemos al tratamiento de estos pacientes, nos vamos a encontrar con que hay pacientes que tienen contraindicaciones para el tratamiento farmacológico, entonces en algunos pacientes no lo vamos a poder aplicar, pero sí tenemos las herramientas de apoyo conductual para todos los pacientes. En cuanto a la intervención mínima, está demostrado que aumenta los intentos de cesación. Un poco que es la intervención mínima, se trata justamente de eso mínimo, de que es una intervención que no dura más de 3 minutos, es una intervención oportunista porque se da en la consulta habitual del paciente, es decir, no es una cita particular, no es una intervención particular, sino que se da en la consulta habitual del paciente en el primer nivel de atención. Y no solo en los consultorios de medicina, sino también lo puede hacer el licenciado en enfermería, el nutricionista o el odontólogo en la consulta de odontología, es decir, capta al paciente en la consulta actual. El objetivo de esta intervención es promover el intento de cesación. Existe está demostrado que la intervención mínima es eficaz. Hay estudios que demuestran que luego de recibir un consejo breve, un 40% de los pacientes que reciben este consejo hacen por lo menos un intento de cesación. Está demostrado que la intervención mínima aumenta en un 66% la probabilidad de cesación. Es decir, existen pacientes que dejan de fumar sin recibir ayuda profesional, pero está demostrado que la ayuda profesional aumenta la probabilidad de éxito en la cesación. Entonces, por eso es importante tener presente esto y tener presente que lo podemos hacer en la consulta habitual del paciente y tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Cada 40 consejos breves que damos, una persona deja de fumar y no insume más de 3 minutos en la consulta, entonces es importante tenerlo en cuenta y empezar a aplicarlo. En cuanto a la intervención mínima, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos el ABC, que es bien fácil de recordar. eh, lo encontramos esto en la Guía Nacional del Abordaje del Tabaquismo. La, bueno, como ya dije, es A, B, C. La A es de averiguar. Es importante averiguar en cada paciente que vemos, averiguar si fuma o no fuma. Es algo que a veces en el día a día, en las consultas, nos olvidamos de preguntar, pero es importante incorporarlo y preguntarlo a todos los pacientes que veamos. Y como ya dije, no solo los médicos, sino también eh, el resto del personal sanitario, psicólogos, odontólogos, enfermería, y es importante no solo preguntarlo, sino también dejarlo registrado en la historia. También se pueden usar distintas formas de identificarlo como para tenerlo presente. Y es importante actualizar esta información de forma regular, es decir, eh, porque puede pasar que a veces un paciente que no era fumador en un tiempo pueda empezar a fumar, un paciente que es un ex fumador puede recaer, e incluso, bueno, a veces los pacientes dejan de fumar por sí mismos, pero es importante registrar esto en la historia, tenerlo siempre presente y actualizarlo regularmente.
Y bueno, eh, luego pasamos a la B, que es el consejo breve. En aquellos pacientes que fuman, es importante eh, preguntar si han pensado dejar de fumar. Bueno, y ahí vamos a tener, ya se nos va a abrir eh, dos tipos de pacientes. El paciente que no quiere dejar de fumar, que no lo pensó, no le interesa, y el paciente que, bueno, que sí lo pensó, que lo está pensando, o que si bien capaz que no lo había pensado, ahora capaz que quiere dejar de fumar. Y es importante realizar el consejo breve, que va a depender un poco de lo que el paciente nos diga, si quiere o no quiere dejar de fumar. Es importante porque esta intervención no nos va a llevar más de 3 minutos en la consulta y eso ha demostrado ser efectivo. Como ya dije, cualquier integrante del personal de salud lo puede aplicar y es importante ser claros, directos y que el consejo sea eh, personalizado. Es decir, es importante en este punto eh, dejar en claro la importancia de dejar de fumar y hablar con el paciente de las consecuencias a corto y a largo plazo eh, de no, de no, de no abandonar el tabaquismo. Bueno, y sabemos que el tabaquismo es factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, sabemos que es factor de riesgo para enfermedades broncopulmonares como el EPOC, aumenta el riesgo de exacerbaciones de EPOC, de las crisis asmáticas y también es factor de riesgo para distintos tipos de neoplasias. Pero es importante en este momento personalizar el consejo, eh, es decir, relacionarlo al paciente que tenemos delante. Por ejemplo, si tenemos un paciente POC, es importante vincular el tabaquismo de este paciente con su enfermedad. Es decir, explicarle que eh, el seguir fumando va a acelerar la progresión de la enfermedad, que lo va a poner en un aumento de riesgo de infecciones respiratorias, de un aumento de hospitalizaciones y exacerbaciones. Y esto obviamente que va a dejarlo al paciente pensando y es un poco el objetivo. Por otro lado, capaz que tenemos un paciente que no es EPOC, pacientes jóvenes que tienen hijos, eh, niños o lactantes y bueno, también es importante personalizar el consejo a estos pacientes. Por ejemplo, em, el tabaquismo, recibir tabaquismo de segunda mano, humo de segunda mano, perdón, aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias en los niños, eh, la exposición al humo de tabaco durante el embarazo eh, aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias en la infancia y bueno, un poco personalizar el consejo al paciente que tenemos enfrente. Y si bien no está del todo demostrado, el uso de material escrito, aportar material escrito a los pacientes puede llegar a reforzar el consejo. Lo importante es que el paciente salga de la consulta pensando en estas cosas y un poco ese es el objetivo. Capaz que si el paciente nunca se había puesto a pensar en dejar de fumar, salga de la consulta por lo menos pensándolo y planteándoselo. Y en aquel paciente que no, que no tiene interés en dejar de fumar, bueno, por lo menos intentar lograr que cambie de opinión. Y en aquellos pacientes, bueno, un poco antes de pasar a la C, eh, tenemos acá eh, un poco los beneficios de dejar de fumar, como ya dije, el cáncer, el, perdón, el tabaquismo es factor de riesgo, no solo para cáncer broncopulmonar, sino también para neoplasias eh, de la esfera otorrinolaringológica, neoplasia de vejiga, de riñón, es factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de infecciones respiratorias en los niños, aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante, la exposición al humo del tabaco en el embarazo aumenta el riesgo de enfermedades broncopulmonares en la infancia y de POC en la vida adulta. Entonces, bueno, un poco trabajar con los beneficios de dejar de fumar y personalizarlo con el paciente que tenemos delante. En cuanto a la C se va a aplicar a aquellos pacientes bueno, que se muestran
receptivos a dejar de fumar, que lo han pensado, que les parece que es el momento que quieren dejar de fumar y un poco el apoyo que podamos brindar va a depender de las habilidades del, del médico tratante y la disponibilidad que tenga para realizar este seguimiento, que como ya lo dije antes, eh, va a constar de un tratamiento cognitivo-conductual y tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que no tengan contraindicaciones y en los que esté indicado. También es importante eh, en este punto derivar a los pacientes a unidades especializadas de tabaquismo cuando esté indicado. Por ejemplo, en pacientes en situaciones especiales como mujeres embarazadas, em, pacientes con una dependencia fuerte en los que es difícil en la consulta diaria lograr la abstinencia. Estos pacientes tienen indicación de seguimiento en las unidades especializadas de tabaquismo y es importante en estos pacientes derivarlos oportunamente y saber a dónde derivarlos, ¿no? Bueno, un poco ese es el ABC. Eh, por otro lado, un poco como ya fui adelantando, la intervención, es decir, las estrategias que vamos a utilizar para promover la cesación del tabaquismo van a depender un poco del grado de motivación que tenga el paciente. Tenemos distintos tipos de pacientes. El paciente que se encuentra en la etapa de precontemplación es el paciente que en este momento, o sea, en el momento en el que nosotros le preguntamos, no tiene interés en dejar de fumar. Nunca se lo planteó y ahora no se lo plantea. Para este paciente vamos a adoptar un determinado tipo de estrategias. El paciente que se encuentra en la etapa de contemplación es aquel que se plantea dejar de fumar, pero que todavía no sabe cómo, no se ha planteado ninguna estrategia, no tiene ningún plan a seguir, no se planteó pedir ayuda, pero bueno, sí está pensando en dejar de fumar. A este paciente lo vamos a apoyar de una forma diferente. En cuanto a aquellos pacientes que están preparados, es decir, son aquellos pacientes eh, que quizás ya pensaron en pedir ayuda, en ir a una unidad de tabaquismo, en eh, realizar alguna estrategia, bueno, vamos a reforzar esa, esa voluntad que tiene el paciente y lo vamos a orientar de una determinada forma. Los pacientes que se encuentran en la etapa de acción son aquellos que ya empezaron a, que ya están poniendo en práctica algunas estrategias para lograr la cesación. Muchas veces no llegan a la consulta pacientes que ya empezaron a, a bajar el número de cigarrillos que fuman, es decir, por ejemplo, fumaban 40 y ahora están fumando 30. Y muchas veces estos pacientes ya vienen, por ejemplo, con síntomas de abstinencia o un poco estancados en esa situación y bueno, tenemos que nosotros plantearnos estrategias para poder ayudarlo que van a ser diferentes a las del paciente que está en la etapa de precontemplación. Después un poco los pacientes que se encuentran en mantenimiento van a requerir otro tipo de ayuda para evitar justamente las recaídas y aquellos pacientes que se encuentran en una recaída también van a requerir una intervención. Entonces, un poco, como dije antes, el tipo de intervención eh, que va a necesitar cada paciente va a depender de la etapa en la que se encuentre. Bueno, entonces, ¿cómo intervenimos en la persona que no quiere dejar de fumar? Es decir, en la persona que está en la etapa de precontemplación. Un poco nuestro objetivo para estos pacientes que todavía no están preparados para dejar de fumar es poder promover un cambio de actitud, es decir, intentar convencerlo de dejar de fumar. Eh, para que el paciente, o sea, para nosotros empezar el tratamiento tanto de cambios conductuales como tratamiento farmacológico en estos pacientes, el paciente tiene que querer dejar de fumar. No vamos a empezar un tratamiento en paciente que no quiere dejar de fumar, pero sí podemos intervenir en estos pacientes. Entonces, como ya habíamos dicho en el consejo breve, es un poco trabajar con el paciente la relación entre las enfermedades que tenga o factores de riesgo cardiovascular o un poco eh, bajarlo a la realidad del paciente, la relación del tabaquismo con su situación puntual, trabajar en esto.
trabajar en los riesgos de seguir fumando y valorar también los beneficios en dejar de fumar y un poco trabajar esto con el paciente. ¿Ah? Por ejemplo, si tiene factores de riesgo cardiovascular, enfatizar el riesgo que puede presentar en este paciente de seguir fumando y siempre mostrarnos disponibles para ofrecer ayuda eh, ante cualquier cambio de opinión del paciente. Obviamente el objetivo nuestro es que el paciente salga de esta consulta pensando en que es importante que deje de fumar y siempre estar, bueno, si el paciente cambia de opinión, saber que podemos ofrecerle ayuda. Es importante en estos pacientes a mediano y largo plazo realizar un seguimiento, es decir, en un tiempo volver a preguntar si cambió de opinión o si estuvo pensando en estas cosas que estuvimos trabajando. Un poco, eh, esto es un poco lo mismo que ya estuve diciendo, el modelo de la 5R que se aplica a los pacientes que no están preparados para dejar de fumar. Eh, las R son de relevancia, riesgo, recompensas, resistencias y repetición. Relevancia, es decir, preguntarle al paciente si para él, si le parece que es importante dejar de fumar, ver qué es lo que el paciente nos responde, si para él es importante o no, y un poco reforzar, si nos dice que sí, bueno, reforzar lo que piensa, y si nos dice que no, es importante que nosotros le hablemos de la importancia de dejar de fumar. Por otro lado, hablar de los riesgos, preguntarle al paciente si piensa que fumar tiene consecuencias negativas para su salud, para su vida. Y la realidad es que los pacientes cuando fuman realmente saben cuáles son los riesgos que tienen, pero bueno, es importante que los pueda enumerar, que los pueda valorar. Y lo mismo, la R de recompensas tiene que ver con los beneficios en la cesación y que el paciente pueda ser capaz de enumerar qué beneficios podría llegar a tener eh, ante una eventual cesación y bueno, un poco también aportar desde nuestro lado cuáles son los beneficios que podría obtener. Y por otro lado, trabajar un poco en cuanto a las resistencias, que el paciente pueda identificar aquellos obstáculos para dejar de fumar, aquellas cosas que eh, un poco lo limitan o el paciente, qué cosas el paciente cree que, por qué cosas no va a poder dejar de fumar. Es importante que el principal factor de riesgo para las recaídas y una de las principales resistencias del paciente tiene que ver con los síntomas de abstinencia. Los pacientes saben, porque muchos han hecho algún intento o han hablado con otros pacientes que han intentado dejar de fumar. Al reducir el número de cigarrillos o dejar de fumar van a aparecer los síntomas de abstinencia y es una de las principales obstáculos para la cesación. Y es importante en estos casos poder hablar con los pacientes de que existen estrategias y sobre todo el tratamiento farmacológico se utiliza para minimizar estos síntomas y que es importante trabajar en función de las resistencias porque nosotros también podemos ofrecer ayuda en este tipo de situaciones. Hay pacientes que ven al cigarrillo como su compañía, entonces también trabajar un poco desde ese lado eh, y un poco ir trabajando con las creencias de los pacientes que a veces los limitan en estas situaciones. Y por otro lado, la repetición, ¿no? Una vez ha- hablado de la importancia de dejar de fumar, de los riesgos, de los beneficios, de valorar cómo se puede eh, sortear los obstáculos para dejar de fumar, preguntarle si cambió de opinión y bueno, hacer un seguimiento del paciente y de valorar el cambio de opinión en el correr del tiempo. Y siempre, bueno, ofrecer ayuda para cuando el paciente decida dejar de fumar. Y por otro lado tenemos los pacientes preparables y los preparados, es decir, aquellos que se han planteado dejar de fumar y aquellos que no solo se han planteado, sino que también eh, tienen pensadas estrategias o ya han empezado
el camino de la cesación. Eh, Estos pacientes eh, que son preparables o ya están preparados, es importante elaborar un plan personalizado para cada paciente. Nosotros en la unidad de tabaquismo tenemos una guía de abordaje en el que seguimos un plan. Generalmente se necesitan 4 o 6 sesiones para lograr la cesación. Algunos pacientes van a necesitar algunas más. Va a depender un poco del grado de dependencia eh, de cada paciente. Es importante motivar al paciente en esta etapa. Si, si ha decidido dejar de fumar, es importante motivarlo a que siga, también explicarle que puede llegar a encontrar algunos obstáculos, pero que la idea es acompañarlo en este proceso y un poco ir trabajando los obstáculos, las dificultades, eh, y bueno, con el tratamiento y con un plan. Es importante alentar a disminuir la cantidad de cigarrillos, para eso tenemos algunas estrategias. Hay algunos pacientes que prefieren dejar de fumar de un día para otro, poner una fecha y dejar de fumar. eh, y hay algunos otros pacientes que prefieren ir disminuyendo paulatinamente la cantidad de cigarrillos. Eso va a depender un poco de lo que el paciente prefiera, cualquiera de las dos formas es válida. Y es importante informar sobre los síntomas de abstinencia. Los síntomas de abstinencia van a aparecer cuando el paciente empiece a disminuir la cantidad de cigarrillos y es importante que esté informado acerca de esto. También es importante que esté informado de que los síntomas de abstinencia no van a ser para toda la vida, que van a pasar y que tenemos tratamiento farmacológico eh, para ayudar a minimizar estos síntomas y que no sean un problema a la hora de la cesación. Y no solamente el tratamiento farmacológico, sino que también podemos aplicar estrategias que más adelante las vamos a ver para disminuir los síntomas de abstinencia. Em, También es importante en aquellos pacientes que van disminuyendo paulatinamente la cantidad de cigarrillos, negociar un plazo para lograr la abstinencia, es decir, lo que se llama el día D. Vamos disminuyendo paulatinamente los cigarrillos y en un momento fijamos una fecha que se acuerda siempre con el paciente para hacer un ensayo de abstinencia, es decir, un día intentar estar todo el día sin fumar y bueno, a partir de eso lograr dejar de fumar. Y en estos pacientes hay que valorar la necesidad de apoyo farmacológico, hay que valorar la indicación de tratamiento farmacológico, va a depender un poco del grado del grado de dependencia y de si tiene o no contraindicaciones para el uso de estos fármacos. Y es importante hacer un seguimiento que puede ser semanal, bisemanal, eh, según cada paciente, según el nivel de dependencia que tenga. Hay algunos pacientes que cada 2 semanas lo llevan bien, hay otros que precisan que el seguimiento sea de forma semanal, o porque se sienten más acompañados o porque el nivel de dependencia es más fuerte. Em, bueno, un poco esto, los pacientes que ya están preparados, acordar una fecha para el abandono, lo de los síntomas de abstinencia que ya lo vimos, el tratamiento farmacológico y realizar un seguimiento. Y en aquellos pacientes que ya se encuentran en abstinencia, trabajar un poco la prevención de las recaídas, que lo vamos a ver más adelante. En los pacientes preparables y preparados, vamos a, como ya dije, a implementar estrategias para lograr que el paciente vaya disminuyendo paulatinamente el número de cigarrillos y esto es un poco lo que utilizamos en la unidad de tabaquismo. Estas son algunas propuestas, también a veces mismo de los pacientes surgen algunas otras y una de las primeras cosas que les recomendamos a los pacientes es si fuman adentro de las casas, que dejar de fumar de adentro de sus casas. Es decir, el hecho de fumar les tiene que suponer un trabajo, un cierto trabajo, una cierta
esfuerzo. Es decir, hay pacientes que fuman de noche, hay pacientes que fuman en la cama, y en esos casos le decimos al paciente no fume adentro, si quiere fumar, levántese, salga de la puerta para afuera de la calle y fume. Eso le va a implicar eh, un esfuerzo importante. Lo mismo si hace frío, por ejemplo, en invierno, salir afuera eh, va a ser más complicado. Entonces, en estos casos, si el paciente realmente está determinado a dejar de fumar y realmente aplica las estrategias, eh, el hecho de que ya le sea difícil fumar va a llevar a disminuir el número de cigarrillos. Por otro lado, es importante desvincular el fumar de otras actividades que lleven a que el paciente fume de forma automática. Esto pasa en muchos pacientes fuman mientras hablan por teléfono, entonces están fumando de forma inconsciente por automatismo, entonces esto lo lleva a fumar más. Lo mismo los pacientes que fuman mirando la tele o aquellos que asocian el fumar con tomar mate, por ejemplo, o con tomar un café. eh, Estas conductas automáticas de me preparo el mate y agarro un cigarro y no pienso lo que estoy haciendo, es importante que los pacientes empiecen a fumar de forma consciente durante este proceso. Entonces, realmente van a fumar si realmente quieren fumar y esos cigarrillos que fuman de forma automática los van a empezar a dejar. Esto como para empezar. Y otra estrategia que también es importante es anotar cada cigarrillo fumado. En la siguiente diapositiva vamos a ver una planilla de registro eh, que ayuda a los pacientes un poco a valorar cuántos cigarrillos están fumando y durante el proceso de cesación los ayuda a ver el progreso. Hay muchos pacientes que llegan a la consulta y que muchas veces fuman cigarros, tabaco y no saben exactamente cuál es la cantidad de cigarrillos que están fumando. A veces fuman más de lo que realmente piensan y esto los ayuda un poco a organizar este proceso, saber cuánto están fumando y mientras van descendiendo ir valorando el progreso. Otras, otras estrategias son postergar el primer cigarrillo. El tiempo que pasa entre que el paciente se despierta y prende el primer cigarrillo nos habla del nivel de dependencia. Aquellos pacientes que ni bien se despiertan, prenden el cigarro, nos habla de una dependencia fuerte. Y en general el primer cigarro es el que más les cuesta dejar. Y una de las estrategias que nosotros siempre le planteamos a los pacientes es tratar de postergar lo que más puedan ese primer cigarro. A veces es difícil y muchas veces los síntomas de abstinencia que aparecen tenemos que tratarlos con fármacos, como ya dije, pero bueno, esta es otra de las estrategias. Y otras estrategias, por ejemplo, cambiar la marca de cigarros. Los pacientes generalmente fuman una marca en específico, que es la que les gusta, cuando lo cambian, capaz que ya no les llama tanto la atención, no les gusta, entonces esto hace que fumen menos. Por otro lado, también es importante hablar con las personas cercanas, los familiares, los amigos, que informarles, que el paciente les informe que ha tomado la decisión de dejar de fumar, porque esto también va a ayudar a que familiares, amigos que fumen, capaz que no fumen al lado del paciente. Em, y bueno, es importante que el paciente tampoco deje de hacer las actividades que hacía habitualmente, pero sí tratar de ir dejando de fumar de forma consciente y, y valorar estas cosas. Y bueno, hay otras propuestas, pero esto un poco como para empezar. Y siempre es importante, luego de la primera consulta, valorar un porcentaje de descenso del número de cigarrillos que venía fumando y acordar un plazo para dejar de fumar. Esto también es importante, como ya lo hablamos el día de. Esta es un poco un ejemplo, no tiene por qué ser así, perdón, pero es un ejemplo de una planilla de registro. Esto no es una tarea domiciliaria, uno está controlando, pero es una forma de mismo el paciente controlar cuántos cigarros venía fumando. Como ya dije, muchas veces los pacientes fuman más de lo que creen que fuman, entonces es importante que vayan registrando y esto los ayuda a ver el progreso y también, bueno, cuando uno está haciendo un tratamiento de este tipo es importante ver el progreso porque a veces
el pensar que no está progresando o que está igual que antes un poco frustra, pero un poco para llevar un control de lo que uno va haciendo. Es importante registrar, acá no aparece, pero el número de cigarrillo del día, la hora que es, qué está haciendo, eh, qué tantas ganas tiene de fumar ese cigarro y bueno, una alternativa para hacer. Y al final el paciente termina anotando si lo fuma o no lo fuma. Esto también los hace ver que muchas veces fuman cigarros que no tenían ganas de fumar y con esta planilla, en el proceso de cesación, eh, van a fumar los cigarrillos que realmente tienen ganas de fumar. Y si realmente se ponen a pensar, capaz que algunos de esos cigarrillos que fuman realmente no tenían ganas de fumarlos, solo fuman por costumbre, por automatismo. Y eso también es importante porque los ayuda a disminuir. Es importante destacar que el objetivo del tratamiento de la intervención es la abstinencia. Esto de decirles a los pacientes que fumen afuera de la casa, que fumen y solo fumen, no hagan otras actividades, es durante el proceso de cesación, de disminución de la cantidad de cigarrillos, pero tener en cuenta que el objetivo es cero y que siempre llegado un momento del tratamiento, tenemos que proponerles a los pacientes eh, una fecha, o sea, que la vamos a discutir y se va a acordar con el paciente, pero tiene que haber una fecha de cesación definitiva. Eh, por otro lado, estos pacientes que están preparados, en lugar de aplicar la 5R, vamos a aplicar la 5A. Como ya dije, averiguar a todos los pacientes, incorporar esta pregunta a la consulta, tenerla presente, que muchas veces nos olvidamos, aconsejar a todos, claro, firme y personalizado. Nuestro objetivo es eh, que el paciente entienda la importancia de dejar de fumar, el impacto que va a tener sobre la salud, no solo del mismo paciente, sino de los que viven con él y que el paciente se convenza de la necesidad de dejar de fumar. Analizar, es decir, valorar la disposición para intentar dejar de fumar y acá vamos a ver cuáles son los pacientes que no quieren, los que quieren, los que están preparados, los que se empezaron y bueno, según esto, valorar los niveles, el tipo de intervención que vamos a hacer. Y en estos pacientes que están preparados, vamos a hacer, elaborar en conjunto con el paciente un plan para dejar de fumar, orientarlos, proporcionarles material y acompañar en el seguimiento, ¿no? Tener encuentros periódicos con el paciente para valorar el progreso, identificar en estos pacientes cuáles son las dificultades que tuvieron, por ejemplo, en la semana, eh, qué momento tuvieron más ganas de fumar, eh, si encontraron alguna dificultad y bueno, en conjunto tratar de, mm, de sortear esas dificultades. Un poco las estrategias, como ya dije, cuando el paciente que venía fumando empieza a disminuir la cantidad de cigarrillos o empieza a ponerse estrategias que le dificulten fumar, van a aparecer los síntomas de abstinencia. ¿Qué podemos recomendarle a estos pacientes? Bueno, que salgan a caminar, que hagan alguna actividad recreativa, que se mantengan ocupados. Em, por ejemplo, no sé, empezar algún deporte y mantenerse ocupado. Por otro lado, es importante en este tiempo limitar el acceso a alimentos ricos en grasas, azúcares refinados, porque la abstinencia muchas veces lo lleva, los síntomas de abstinencia, a ingerir mayor cantidad de estos alimentos y esto conlleva un aumento de peso. Es habitual el aumento de peso, después se recupera, pero es importante tener en cuenta esto y evitar tener cerca este tipo de alimentos. Eh, Tomar mucha agua, líquidos no azucarados, por esto mismo que ya decía, y bueno, aumentar la ingesta de frutas y verduras. Si existen estos síntomas de abstinencia, se pueden comer frutas y verduras, y el tratamiento farmacológico que también va a ayudar en, en a disminuir los síntomas de abstinencia. Pero bueno, como ya dije, no es el objetivo de esta presentación. Y por otro lado, la prevención de las recaídas. Es importante en aquellos pacientes que logran la cesación, el mantenimiento. Para lograr el mantenimiento, muchas veces tenemos que extender el tratamiento farmacológico o plantear alguna, si bien se recomienda 4 o 6 sesiones, son lo que habitualmente
se plantea para la cesación, algunos pacientes van a requerir alguna sesión más y es normal, se puede realizar, es importante en este momento de que el paciente cesó, poder acompañarlo en esta etapa. Algunas veces se puede realizar de forma telefónica ese seguimiento. Y es importante tener en cuenta que el 60% de las recaídas se producen entre el primer y tercer mes de la abstinencia y que la dependencia física es la principal causa, por lo tanto es importante anticiparnos a esto y trabajar con los pacientes cómo manejar los síntomas de abstinencia. Es importante reforzar el progreso que el paciente tuvo hasta el momento, valorar los beneficios alcanzados, identificar estas situaciones de alto riesgo, es decir, que el paciente se adelante a las situaciones de riesgo que las pueda identificar. Por ejemplo, hay pacientes que encuentran un riesgo en, en juntarse con otras personas que fuman y bueno, un poco anticiparse y pensar en conjunto con el paciente cómo, cómo afrontar estas situaciones. Y bueno, muchas veces van a ser con tratamiento farmacológico, otras veces, bueno, el mantenerse ocupado también ayuda. Hay que explicarle al paciente que en estos momentos se tiene que evitar exponerse porque en realidad el exponerse puede implicar una recaída y una recaída, si bien no lo planteamos como un fracaso, sino es un proceso, es parte del proceso, muchas veces el paciente se frustra. Lo que sí es importante es que si el paciente recae, eh, es importante explicarle que tiene que volver a buscar ayuda y que es parte del proceso, que cuantas más veces haya intentado dejar de fumar, más cerca va a estar de dejar de fumar definitivamente. Y por otro lado tenemos otro tipo de intervenciones, como ya dije, no solamente la individual, el apoyo puede ser grupal. Para esto, quien lleve adelante el grupo tiene que estar capacitado para manejar grupos y se puede realizar de forma intensiva o extensiva dependiendo del número de intervenciones. Funcionan como grupos de autoayuda, perdón, de apoyo, no son de autoayuda, porque los coordinadores no son pares, son profesionales. Hay distintos criterios de inclusión y exclusión en el grupo para participar al grupo, por lo tanto, antes de participar en un grupo, el paciente va a tener una entrevista individual para valorar si es candidato o no al- a la intervención grupal. Y las características de estos grupos son que son grupos educativos conductuales cerrados y que tienen un objetivo en común que es la cesación del tabaquismo. Y por otro lado, em, para terminar, puede existir también el apoyo no presencial, telefónico, que puede ser reactivo o proactivo, es decir, reactivo es cuando el paciente llama a una línea telefónica para solicitar ayuda y el proactivo, que es más eficaz, es el que el, el tratante pauta con el paciente una sesión telefónica y básicamente se realiza lo mismo que se hace de forma presencial, pero de forma telefónica. Y esto es sobre todo importante para aquellos pacientes que, por ejemplo, se encuentran en otros departamentos, están lejos, no pueden, eh, o no pueden, por ejemplo, ir de forma semanal o bisemanal, asistir de forma presencial y es una herramienta más que podemos utilizar para este tipo de pacientes, es costo efectiva y puede abarcarse una gran área geográfica con prácticamente pocos técnicos. Y bueno, básicamente el seguimiento es igual que el tratamiento de forma presencial. Y bueno, gracias.